Necedad para los que perecen. Perecen, perecer. La palabra significa o morir, para los que van a morir. Necedad para los que van a morir. La expresión necedad para los que perecen proviene de la primera carta a los Corintios, específicamente en Primera de Corintios 1:18. Hay muchas traducciones sobre esto, hay muchas personas que le dan diferente traducción, depende al lenguaje actualizado. En sí el texto es porque la palabra de la cruz es locura o necedad para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. El apóstol Pablo de Tarso está contrastando dos maneras de ver el mensaje de la cruz. Los que perecen, quienes rechazan el evangelio, quienes no se guían de acuerdo a la palabra de Dios, quienes no son guiados de acuerdo a la palabra de Dios, quienes no quieren guiarse bajo la orden de la palabra de Dios, que es la Biblia, y consideran absurdo o sin sentido que la salvación venga por medio de un Mesías crucificado. La salvación a través del Mesías, no la cruz. Los que se salvan, quienes creen en Jesucristo y reconocen en su muerte y su resurrección el poder y la sabiduría de Dios. La idea central es que el mismo mensaje produce reacciones opuestas según la disposición espiritual de quien lo escucha. Para unos parece una necedad, para otros es la manifestación del poder salvador de Dios. Necedad para los que perecen. Al contrastar la necedad humana con la sabiduría divina, Pablo afirma que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Primera de Corintios 1:18, que es la primera de 6 referencias a la necedad o el necio. También en Primera de Corintios 18:31. Dice el 18, Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. La palabra griega referida, la necedad, en Primera de Corintios es moria, la cual aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, todas ellas en Primera de Corintios 1:18, 21, 23, también Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 3:19. Estas otras palabras de la misma familia aparecen numerosas veces en el Nuevo Testamento, la mitad de ellas en las epístolas paulinas, sobre todo en Primera de Corintios. Ahí es donde encontramos la referencia. La necedad de la que habla Pablo, Primera de Corintios 1:18 y 23, no está tan relacionada con las limitaciones intelectuales como el comportamiento y el pensamiento inmorales, con la falta de discernimiento e incluso con la rebelión contra Dios. Esto explica por qué Pablo habló tanto de este tema en Primera de Corintios. Pensamos en la situación de Pablo en esta ciudad. Llegó a un lugar que se enorgullecía de sus supuestos conocimientos, sabiduría, sofisticación cultural. En ese contexto habló de un judío galileo, Jesús de Nazaret, quien había resucitado tras ser crucificado, tras ser muerto a través de una cruz, a través de un madero, a través de un objeto de tortura en ese tiempo por los romanos. De todo ello para hacer expiación por los pecados del mundo.
Expiación, o sea, para expiar el pecado, para em, deshacerse, para que el ser humano pueda deshacerse del pecado que constantemente cometemos, pero que no estamos exentos, estamos siempre bajo la regla del pecado, pero libre a través del Señor Jesús cada vez que cometemos un error y venimos a Él y le pedimos perdón. Aunque suene feo, como muchos lo consideran, suene raro, porque tenés que estar pidiendo perdón todas las veces y la misma cosa. Pero en realidad esa es la vida, esa es la situación del ser humano. Estaba este hombre hablando en serio a quien quería engañar, o sea, estamos refiriendo a Pablo. Tampoco se trataba de un nuevo concepto filosófico profundo que pudiera ser analizado con herramientas racionales. Parecía pues una locura, un disparate, algo que ningún corinto inteligente culto podía tomar en serio. Además, por muy absurdo que pareciera a los paganos, el mensaje de Pablo acerca de la cruz era algo mucho peor para numerosos judíos. ¿Qué judío esperaba que un Mesías fuera ejecutado por Roma? Parece una locura, pero no es una locura. Ahora, la pregunta sobre mm, yendo hacia atrás, por ejemplo, estábamos estudiando el Evangelio de la Cruz, también estudiamos el mensaje de la cruz, el Evangelio de la Cruz, y ahora estamos en la necedad de los que perecen. Yo creo que ya dimos un poco de explicación, pero me gustaría hacer referencia ahorita rápido. ¿Por qué el Evangelio está basado en la cruz? Tiene una respuesta central en la teología de Pablo de Tarso. En la perspectiva de Pablo, o sea, en su forma de ver, en su forma de observar de diferentes ángulos, el Evangelio está basado en la cruz porque allí Dios realizó la obra de la redención y esa obra es confirmada por la resurrección de Cristo. La cruz en sí no es la que salva y si usted piensa adorar, idolatrar la cruz, va por mal camino. La cruz que menciona Pablo es un medio de referencia donde Cristo Jesús fue crucificado, donde Cristo Jesús murió a través de ese madero, a través de ese castigo, a través de ese castigo de los romanos, a través de ese medio de tortura de los romanos, Cristo murió por tus pecados y por el mío. La cruz no es un símbolo aislado, sino el acontecimiento central mediante el cual, según la fe cristiana, Dios ofrece perdón, reconciliación y una nueva vida a quienes creen. La cruz podría haber sido, no podría haber sido el único. Lo, los romanos tienen diferentes tipos de tortura para torturar y matar a alguien, como en la actualidad. Hay varias torturas, pero casualmente los romanos buscaron ese medio para torturar y matar al Señor Jesús. Así, el contraste que Pablo presenta no es entre personas inteligentes. O sea, la cruz, el tema de la cruz no es, Pablo no presenta, eh, no es entre personas inteligentes o personas entre profesionales o como usted lo quiera llamar, sino entre dos maneras de entender el significado de la cruz. Para unos es un fracaso incomprensible, para otro es el acto por el cual Dios llevó a cabo la salvación. Necedad para los que perecen. Así que vamos a terminar ahí. Vamos a terminar ahí.
dando la explicación sobre la necedad para los que perecen. Los necios, los que están, los que siguen la corriente de los judíos, necios de rechazar al Mesías y rechazar su muerte a través de la cruz. Exactamente eso es lo que se refiere necedad para los que perecen, el título de esta lección. Necedad, o sea, estar necios. La Biblia repite y se repite de que Cristo murió en un madero, en una cruz. La Biblia se repite de que ahí encontramos perdón a través de Jesús, y medio en cual murió, el medio es la cruz. Entonces se repite la Biblia en darle a entender a usted que podemos ser salvos y no escuchamos y no entendemos y seguimos necios detrás de otra creencia, sea budismo, sea musulmán, sea católico, que creen en los santos, en adorar imágenes y otras cosas. O sea, también la gente maya que cree en sus ritos, o los aztecas, o otras religiones, o otras creencias espirituales. Síguenos necios. Somos cristianos, pero no queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Son pastores y siguen necios en quererse ser rico de la palabra de Dios. No quieren seguir lo que dice la Biblia. A eso se le llama necedad para los que perecen. Mueren en la necedad, mueren en la insistencia de querer hacer lo contrario a lo que la Biblia dice. Somos necios, o somos medios cristianos, o vamos a la iglesia, nos sentamos simplemente a calentar la banca. Somos necios y no queremos aceptar que necesitamos un arrepentimiento puro, que necesitamos seguir lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor Jesús, la palabra. Pero no, somos necios, solamente llegamos a calentar bancas o llegamos simplemente a medias y no queremos seguir lo que el Señor dice. Queridos amigos, vamos a seguir el siguiente tema. Nos llevó bastante tiempo esto, pero así es. A veces se tiene que explicar. Es muy bonito. Esto es muy lindo, hablar y diferenciar la cruz, la muerte del Señor Jesús, su resurrección. La muerte, la resurrección y la cruz son tres cosas muy importantes. Siempre no se olviden que no hay que idolatrar la cruz, porque la cruz no salva. Es un objeto, es una madera. Y el día en que usted empieza a idolatrar la cruz, ya se salió del camino. Ahora, vamos sobre el tema que se titula Poder para quienes están siendo salvados. Poder para quienes están siendo salvados. Y vamos a ver aquí qué es exactamente el poder. ¿Qué significa poder para los que quieren salvar? Para los que quieren salvar. Vamos a entrar en detalle sobre esto. La idea es muy cercana, pero el versículo no dice poder para los que quieren salvar, sino porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, para los que se salvan. Esto es, para nosotros es poder de Dios. La expresión los que se salvan puede entenderse como quienes han recibido y siguen recibiendo la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Estamos tratando de hablar un poco
sobre el título, poder para quienes están siendo salvados. Poder para quienes están siendo salvados. Vamos otra vez. Me dan aquí unos momentitos, nomás eh, vamos a identificar en sí lo que significa el título, tal vez no a perfección, pero vamos a tratar de describir un poco esto para que tengamos una información más completa o un poco mejor. La idea se expresa en el mismo versículo, en 1 Corintios 1:18, o sea, el título está en el versículo de 1 Corintios 1:18, aunque con una pequeña corrección en la redacción, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios. Si deseas expresarlo con tus propias palabras, una forma natural sería, por ejemplo, la palabra de la cruz es necedad para los que perecen, pero es poder de Dios para quienes creen y reciben la salvación. Si quieres conservar la idea de que quieren salvarse, podría decir, la palabra de la cruz es poder de Dios para quienes desean recibir su salvación y, y ponen su fe en Jesucristo. En el contexto bíblico, Pablo de Tarso habla específicamente de los que se salvan, es decir, quienes responden con la fe el mensaje de Jesucristo. No se refiere solo al deseo de salvarse, porque hay muchas personas que desean, pero no llegan a la cúspide, o sea, al nivel de un verdadero cristiano, a un nivel Cristo. ¿Ve? No se refiere solo al deseo de salvarse, sino a la obra. O sea, vamos a la obra, vamos a ejecutar la obra, vamos a poner en obra lo que Cristo dice, lo que la palabra dice. Y no importa. Aquí no hay escapatoria para los que no saben leer, porque también la palabra de Dios dice que por la fe, o por la fe nosotros, por fe, nosotros podemos llegar a entender las cosas. Por el oír viene la fe. Por el oír. O sea, no necesariamente tenemos que saber leer. Así que no nos escapamos. ¿Ve? No podemos tener una excusa. El título entonces es poder para quienes están siendo salvados. Poder para quienes quieren ser salvos. Y dice, hay una nota que dice así. Hay una nota aquí. La verdad tal como es en Jesús es la que ha de ser presentada delante de las mentes humanas después de que se les ha atendido bondadosamente y se ha suplido sus necesidades físicas. El Espíritu Santo está actuando y cooperando con los agentes humanos que están trabajando por tales personas y algunas apreciarán el fundamento sobre una roca para su fe religiosa. La roca es Cristo. No han de presentarse doctrinas que resulten chocantes a estos individuos a quienes Dios ama y compadece. Pero cuando son ayudados físicamente por quienes realizan la obra médica misionera, el Espíritu Santo coopera con la labor de los agentes humanos. Esto se encuentra en el libro que se titula Recibiréis poder, página 158. Como hemos visto, al predicar el Evangelio es necesario evitar sabiduría de palabras, usar muchas palabras
profesionales, profesionales no usuales. Muchas personas eh, pretenden presentar la palabra de Dios con palabras desconocidas. O sea, algo que no es familiar, algo que no es familia, que no está a nuestro entendimiento. La mayor parte de nosotros que caminamos en la calle, tenemos un trabajo regular, somos empleados de una fábrica o de cualquier otra cosa, o trabajamos en el campo, no tenemos esa facilidad de conocimiento de palabra como lo tiene un profesional que trabaja en una oficina. Él se dedica solamente a sus trabajos profesionales redactando cosas, redactando su trabajo en palabras em, no conocidas ante nuestros ojos. Entonces, no hay necesidad de presentar la palabra con palabras desconocidas. La sabiduría de las palabras, para no anular la eficiencia de la cruz de Cristo. Qué interesante esto. Primera de Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué tremendo este versículo. Para todos aquellos que quieren presentar el evangelio muy profesionalmente con palabras desconocidas, para todos aquellos que ya saben, ya tienen un título, un pequeño título profesional y se creen una gran cosa. Así que para eso no hay escapatoria, no hay, bueno, en mis propias palabras diría, no hay perdón en un sentido humano, ¿no? Porque pues también Cristo perdona. Pero cuando digo no hay perdón me refiero a que no podemos ser tolerados. No puede ser tolerada esa persona al presentar el Evangelio con palabras desconocidas. A la luz de estos textos resulta más sencillo comprender porque lo contrario de la necedad es el poder de Dios y no la sabiduría humana. La cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana, revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. El texto griego, 1 Corintios 1:18, sugiere que los que se pierden están simplemente cosechando las consecuencias de sus acciones y puede, pues, ser parafraseada o parafraseado de la siguiente manera. Porque el mensaje de la cruz es una locura para los que destruyen a sí mismo. El verbo griego apolimi, perecer, significa también destruir. Juan 10:10 dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. De hecho, apolimi es así traducido en 1 Corintios 1:19. Dice así, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo proporciona una base bíblica para su afirmación acerca de la perdición de estas personas, citando el versículo 19. En contraste con los que están destruyendo a sí mismos, la expresión lo que están siendo salvados, traducción literal de 1 Corintios 1:18, indica que la salvación solo proviene de Dios, no de los hombres, no de sabiduría de hombres. Por eso cuando usted presenta la palabra de Dios, debería de presentarlo con temor, debería de presentarlo temblando los pies. ¿Qué quiero dar a entender con eso? No es un sentido literal, pero es un sentido emocional, mental, que usted debería de predicar la palabra de Dios con sencillez o con inteligencia, pero bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la influencia del Padre y del Hijo. Bueno, terminamos aquí
este último tema que se titula Poder para quienes están siendo salvados. Poder para quienes están siendo salvados. Qué gusto poder presentarles a ustedes estos temas, este tema de vital importancia, conocimiento para que tengamos una idea cómo debemos conducirnos y cuando nosotros nos toque presentarnos ante Cristo en el futuro, cuando nos muramos y cuando resucitemos, tengamos suficiente para que tengamos suficiente defensa como presentar nuestro caso al Señor Jesús. Cuídense mucho. Hasta pronto.